Vamos a esperar a que salgan los pequeñitos, mientras los invito a que abran sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1. El día de hoy, con la ayuda del Señor, deseo exponer los versículos del 19 al 27 para concluir este capítulo 1 de Santiago. Desde que fui llamado como pastor, uno de los deseos de mi corazón es que cada vez que me pare aquí, yo pueda exponer la palabra del Señor. Más que mis experiencias y más que cualquier otra idea, mi deseo es que sea expuesta la palabra del Señor. Y por eso mi decisión de exponerla verso por verso, para no salirme. Y bueno, el día de hoy quiero presentar estos versículos del 19 al 27 y al mismo tiempo quiero respaldarlos con 19 o 20 citas más que hablan y confirman exactamente lo que el día de hoy vamos a estudiar. Entonces, he titulado el mensaje del día de hoy, Hacedores de la Palabra. Cada pastor, no solamente yo, estamos preocupados en esta congregación de exponer la palabra. Y bueno, se queda la tarea para el resto de la congregación y para nosotros mismos que les ponemos, que es ponerla por obra. Por eso el mensaje de hoy se llama Hacedores de la Palabra. Y los invito a que oremos. Oremos al Señor. Bendito Padre, es nuestro deseo, Señor, honrarte, siendo hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Danos de tu Santo Espíritu, porque reconocemos la incapacidad que tenemos para hacer lo que es correcto. Reconocemos esa debilidad que tenemos para inclinarnos hacia lo malo. Yo te pido, Señor, que seas tú el que nos transforme. Transfórmanos al punto, al grado de vivir solo para darte a ti toda la gloria. Confróntanos, Señor, inquiétanos para vivir una vida con temor a ti. Una vida que te agrade. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues Santiago, hermanos, es un libro lleno de proverbios pequeños, proverbios cortos y prácticos. Nos enseñan a vivir nuestra vida de una manera práctica, de una manera sencilla. Y no porque son proverbios cortos con fragmentos cortos, quiere decir que están desconectados del contexto general del libro que estamos estudiando. De hecho, empezando el verso 19, si lo quieren presentar en la pantalla el verso 19, si son tan amables, empieza con una conexión, ¿sí? Y esta conexión es por esto. Y justo se refiere a esto que hemos estado analizando en los versos anteriores, por esto. Entonces, el día de hoy, Santiago nos va a exhortar. Y bueno, me gusta cuando alguien te quiere hacer una exhortación y comienza con palabras dulces, mis amados hermanos. ¿Sí? O te dicen, te digo esto porque te amo y rájale, te la sueltan con todo, ¿no? Entonces, el día de hoy, mis amados hermanos, vamos a ser exhortados. Pero somos exhortados por la palabra, somos exhortados por el Señor y el propósito de esta exhortación es para despertarnos. Esta exhortación
es para centrarnos, porque de repente nos vamos, estamos en un mundo que nos atrae, que nos atrapa con sus ideas, con su forma de vivir, y cuando menos nos damos cuenta ya estamos haciendo lo que todo el mundo hace. Por eso es necesaria la exhortación. Y el día de hoy, pues Santiago va a traer esta exhortación, pero antes de pasar a la exhortación, quiero recordar algunos conceptos que ya habíamos mencionado en el versículo 18. El versículo 18 nos hablaba de que las tentaciones son constantes, ¿lo recuerdan? Pero también nos recordaba que tenemos un Dios bueno, un Dios que siempre está con nosotros. Y esas tentaciones son constantes porque provienen de nuestros malos deseos, provienen de nuestra propia concupiscencia. Por eso son constantes. Pero en la bondad de Dios, Él hizo nacer en nosotros la palabra de verdad. Y entonces hemos nacido de nuevo por medio de la palabra. Y entonces ahora sí, vamos a los versículos 19 y 20, vamos a ir avanzando poco a poco hasta cubrir todo el capítulo. Están programados para 2 horas y media, ¿tienes tiempo? Gloria a Dios, qué bueno. No va a ser tanto, hermanos. Dice así, verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Y quiero recordarles que cuando se refiere digamos la palabra hombre, nos estamos refiriendo como género, como humanidad, y esto incluye también a las mujeres, no es un mensaje para varones, es un mensaje para todos. Y entonces por eso dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta es la exhortación. Y va a ir subiendo de tono. Nos está exhortando a no hablar demasiado. Por eso hoy voy a cuidar el tiempo. Nos está exhortando a no hablar demasiado y a saber escuchar. ¿De acuerdo? Comúnmente lo que comunicamos a los demás cuando hablamos de más, lo que le decimos con esto a la gente es, mira, mis ideas son más importantes que las tuyas. Escúchame, pon atención, ¿sí? Es más importante lo que yo pienso que lo que tú piensas o cómo ves las cosas. Y es peor cuando ni siquiera los dejamos hablar, ¿sí? Los atropellamos con nuestros argumentos, con nuestras palabras. Y bueno, una persona así, una persona que no oye y solo le gusta ser escuchada, bueno, pues necesita atender este mensaje. Y bueno, seguramente tú conoces a alguien que sea así, ¿sí? Pero te voy a pedir un favor. Si está a tu lado, no le des codazos, ¿eh? Yo te voy a pedir que no pienses en esa persona, piensa en ti, porque el mensaje es para ti. Entonces, no digas, ay, cómo me hubiera gustado que viniera fulanito de tal. No, di gracias porque estoy aquí y voy a poder escuchar este mensaje y tratemos de llevarnos cada uno lo que el Señor nos va a decir el día de hoy, ¿sí? Entonces, Santiago nos dice estas palabras prácticas: cállate la boca y escucha. Esta es la versión en español, ¿sí? Esta es la traducción, lenguaje Iztapalapa, es la forma más directa de decirlo, ¿sí? A lo mejor la más agresiva,
Pero esto es lo que nos está diciendo Santiago. Santiago lo está diciendo con mucha sabiduría. Nos aconseja revertir este proceso y lo dice sin excepción para que todos lo hagamos, ¿sí? Yo sé que son contados los que saben escuchar y son muy calladitos. La verdad, son contados las personas así. En la reunión de pastores de los martes, creo que hay 1.5 de los pastores que son así. No sé, hay 2 o 3 que la verdad son hermanos que admiro, son hermanos que aunque se ponga muy álgida la cosa, ellos son de una sola pieza, están muy tranquilos, siempre escuchando, siempre atentos. Y cuando llegan a decir algo, lo hacen con mucho amor y con mucha calma. Por eso me impactan, porque tengo mucho que aprender de ellos. Y bueno, ojalá y existiera un cronómetro o algún tipo de aparato mental que pudiera medir tu conversación y que pudiera de alguna manera decir cuánto hablas, que te diera un porcentaje de cuánto hablas y cuánto escuchas, ¿no? Sería maravilloso. Pero bueno, es algo que con nuestro dominio propio y con el deseo de hacerlo, el Señor nos lo puede conceder. Entonces, si tú eres un esposo, o más bien si estás casado, si eres padre, si eres doctor, empleado, eres maestro, eres abogado, ya aquí estoy viendo algunos, si eres maestro y de repente en una conversación oyes que te dicen, pero ya hablaste tú, déjame hablar. Ya te escuché, ahora escúchame tú a mí. Bueno, este mensaje necesitas escucharlo. Este mensaje es para ti y este mensaje es algo que tú necesitas oír, ¿sí? El Señor te está diciendo, escucha a los demás y controla tu boca. Controla tu boca. Normalmente nos encanta hablar, esa es la verdad, nos encanta que nos escuchen y bueno, pues no nos gusta mucho escuchar. Si eres de las personas que cuando estás oyendo algo ya quieres interrumpir para decir tu punto de vista, bueno, pues formas parte de estas personas a las que estamos mencionando aquí. Dice, el mensaje es: seamos prontos para oír, ¿sí? ¿Pero para oír qué? ¿Para oír qué? Bueno, vamos a Marcos 4:24. La primera parte de este versículo dice: mirad pues cómo oís, o mirad lo que oís. Entonces, no solamente debemos tener cuidado, más bien lo que nos está diciendo es: presta atención a lo que estás oyendo, ¿sí? Y acompáñame a Lucas 8:18, por favor. Lucas 8:18 dice: mirad pues cómo oís. Entonces, no solamente debemos tener cuidado de qué oímos, sino tener cuidado de cómo lo oímos. Entonces, este es un principio físico, mental y espiritual de la vida, ¿sí? Poner por obra la palabra de Dios nos va a ayudar a crecer. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra y la ponemos por obra, vamos a crecer, vamos a ser mejores. Por ejemplo, cuando un músculo es ejercitado, bueno, ese músculo crece fuerte, firme, ¿sí? Pero cuando un músculo no es ejercitado, ¿cómo está? Está flaco, está flácido, parece una bolsa de agua, ¿no? No tiene nada de firmeza. Bueno, ser prontos para oír
se refiere a ejercitarnos. Es un ejercicio que nosotros debemos practicar, el ser prontos para oír y para oír la palabra de Dios. Se refiere a ejercitarnos para oír la palabra de Dios. A veces cuesta trabajo, ¿sí? Cuesta trabajo leerla. En la clase del día de hoy decíamos que a veces pasamos muchas horas leyendo las redes sociales, ¿no? ¿Has medido más o menos cuánto te llevas? Hay una aplicación, hay una forma de medir cuánto tiempo pasas con tu celular en las redes sociales. Te manda inclusive un aviso para decirte, ya llevas 23 de las 24 horas del día en tu teléfono, ¿no? Pero nos entretiene mucho leer lo que hay en las redes sociales. Pero decíamos que cuando agarras la Biblia, hasta parece que te inyectan algo y caes dormido, ¿no? Porque no sabemos escuchar lo que nos conviene, lo que es bueno. Entonces, los versos 19 y 20 también se refieren al enojo que surge cuando se siente herido el ego, ¿sí? Cuando alguien es herido, resentido, porque no los oyen. Es que no me oyen. Y a muchos les gusta oírse, ¿sí? Les gusta que los oigan. No solamente les gusta que los oigan, les gusta oírse. Y por si fuera poco, cuando te están hablando, también quieren que los veas, ¿sí? O sea, veme a los ojos. Te estoy hablando, sí te estoy escuchando, pero veme, ¿sí? Bueno, la verdad, eso es puro ego. Muchas veces eso tiene que ver con el ego. Y si no es así, si no lo hacen como ellos quieren, pues muchas veces, ¿qué pasa? Se enojan. Entonces, el versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y miren, cuando hay injusticia y cuando hay pecado, debemos enojarnos, debemos de alguna manera manifestar que no estamos de acuerdo con esa injusticia y con ese pecado, porque de alguna manera eso le está afectando a otros, ¿no? Pero lo que sí no debemos hacer es enojarnos cuando no ganamos una discusión o cuando sentimos que fuimos ofendidos o que no se nos tomó en cuenta. Eso es orgullo. ¿De acuerdo? Entonces, hay un comentarista que dice que tenemos 2 oídos y una boca. ¿Por qué creen? Porque Dios quiere que escuches más y que hables menos. Y también dice que los oídos siempre están abiertos, ¿sí? No hay algo que, aunque estés muy orejón, no los puedes tapar, ¿sí? Pero la boca sí se puede cerrar, la boca sí la podemos cerrar. Entonces, debemos ser tardos para airarnos. ¿Y tardos para airarnos qué significa? No enojarnos a la primera, no ser tan irritables, tan mecha corta, ¿no? No es que te salgas a que te dé el aire para que te calmes, eso no es airarse, ¿sí? Eso no es airarse, no es que te digan, mira, salte a que te dé el airecito para que te calmes. No, eso no es airarse. Airarse es no enojarse. Entonces, muchos piensan que diciendo lo que piensan se van a sentir mejor. ¿Será esto cierto? Inclusive hasta muchas veces te dicen, tú desahógate, ¿eh? Di lo que quieras, tú habla. Para los que somos muy bocones y que tenemos problemas con esto, les puedo decir que no es así. La verdad,
Lo único que resalta en una persona que es así es el ego, es el orgullo. Y muchas veces es la soberbia que hay en una persona. Entonces, ¿cuántas veces, yo quiero que te preguntes, cuántas veces no nos hemos metido en problemas por hablar mucho? ¿Sí? Muchas veces, por decir lo que sentimos, la verdad, por defendernos. ¿Y cómo terminamos? Pues enojados. Entonces, mira lo que dice Filipenses. Acompáñame por favor a Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sí? Se nos da hablar de más. La verdad es que es algo que no controlamos. Se nos da hablar de más, hacernos los chistositos, los pesados. Y lo que no se nos da es no enojarnos, quedarnos tranquilos, escuchar a los demás. Eso es un problema que generalmente se tiene. Pero la ira del hombre es pensar precisamente en uno mismo. Versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ya estamos entrando a cosas más prácticas en donde yo voy a ver exactamente en dónde está el problema. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Santiago nos advierte que quitemos todo lo que anda mal en nuestra vida. Para saber escuchar, para poder detenernos y poder controlar nuestra boca, nos advierte que quitemos todo lo que anda mal en nuestra vida y que recibamos con mansedumbre el mensaje de salvación que hemos recibido. Se refiere a la palabra implantada, porque dice: porque solo ella puede salvarnos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que la palabra pueda salvarnos? Bueno, veámoslo con otros versículos. Efesios 4:22. ¿Están conmigo? Muy bien. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir. Ya estamos hablando de cómo éramos antes, la pasada manera de vivir, ¿sí? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles eran esos deseos engañosos que había en nuestra pasada manera de vivir? Pues los deseos de la carne, ¿sí? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esas eran las cosas que nos atraían. Ahora, Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hermano, si te dices ser cristiano, si te llamas hijo de Dios, deja la ira, deja el enojo, deja la malicia, deja la blasfemia, deja las palabras obscenas de tu boca. ¿Sí, hermanos? Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas
las detracciones. Está hablando de tener una vida diferente, no una vida de apariencias. Aquí podemos comportarnos de una manera increíble, ¿no? Con una sonrisota, pero afuera nos conocen por ser unos gandallas. No se trata de eso. Estas detracciones tienen que ver por hablar mal. Estamos hablando de ese dominio que debemos tener de nuestra boca, y esas detracciones tienen que ver por hablar mal, y Santiago nos está invitando a lo mismo, a dejar esa manera de vivir. Desecha toda inmundicia con lo que hablamos, desecha todas tus discusiones, desecha todos los pleitos que hay en tu vida con los que vives, con los que están cerca de ti. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que hacer? Bueno, te invita a recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué significa la palabra mansedumbre? Con humildad, con un corazón enseñable. ¿Saben que hay muchas personas que no se dejan enseñar? Se los voy a decir de otra forma. Como pastor, se los voy a decir. Hay muchas ovejas que no se dejan pastorear. Muchas ovejas no se dejan guiar, no se dejan enseñar. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen su forma, ¿sí? Una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que yo voy a hacer. Entonces, la palabra mansedumbre es con un corazón enseñable. Entonces, tú puedes venir un domingo, tú puedes venir a un estudio, tú puedes escuchar un mensaje de la palabra, y no significa que quieras aprender. No significa que estés aquí porque realmente quieres aprender de la palabra para vivir mejor y ser mejor. Muchas veces ya es una costumbre, otros vienen por obligación, otros vienen para que no digan, ¿sí? Ahora, cuando no escuchamos y hablamos de más, ¿qué es lo que puede suceder? Bueno, en primer lugar, nuestro corazón se puede endurecer. Podemos vivir engañados, podemos creer que estamos logrando algo cuando en realidad no es así, porque no somos prontos para oír. ¿De acuerdo? ¿Qué dice Romanos 10:17? Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, pero no es por el oír cualquier cosa. Y el oír la palabra de Dios. Mira, hermano, la palabra de Dios tiene mucho poder. La palabra de Dios tiene mucho poder, y la palabra de Dios puede salvarnos porque nos habla acerca de nuestro Salvador Jesucristo. En la medida que tú escuches la palabra y la aceptes en tu corazón, vas a recibir ese mensaje de salvación, y ese mensaje de salvación te va a transformar, te va a cambiar y te va a renovar, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que hacer es recibir la palabra, escucharla. Lo segundo, ¿qué es? ¿Ya ven? ¿Ya se les olvidó? Lo segundo es ponerla por obra. De nada sirve que escuches la palabra, que el día de hoy salgas con conocimiento de la palabra, que el día de hoy aprendas más cosas de la palabra, si cuando salgas de aquí no lo vas a poner por obra. De nada nos sirve. De nada nos sirve tener conocimiento si no lo llevamos a la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es recibirla, escucharla, y lo segundo es ponerla en práctica, llevarla a cabo. Porque si no lo hacemos así, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Cuál es el fruto que se puede ver por escuchar la palabra?
Miren, la palabra de Dios es una semilla. ¿Sí? La palabra de Dios es una semilla. Y esa semilla, si no es atendida, esa semilla, si no es regada, esa semilla, si no es cuidada, esa semilla, si no la exponemos al sol, esa semilla, si no le quitamos la hierba que crece junto con ella, esa semilla puede ser ahogada, puede ser secada y puede crecer un ratito, pero se puede secar. ¿Por qué? Por el puro descuido de no cuidarla, por el puro descuido de no llevarla a nuestra vida, por el puro descuido de querer agarrar otras cosas y no tomar lo que es importante para Dios, que es que la obedezcamos y que la hagamos. ¿De acuerdo? Una semilla tiene que crecer. Al final, una semilla tiene que crecer. Una semilla tiene que traer fruto. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? Vamos a leer solo el verso 20 de Marcos 4. Versículo 20 de Marcos 4. Porque este es el versículo que nos interesa en relación a lo que está diciendo Santiago. Dice: y las semillas que cayeron en buena tierra, ¿a quiénes representan? ¿A todos? No, dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen la palabra y aceptan la palabra de Dios. Ahí están las dos cosas: los que la oyen y los que la ponen por obra, y producen una cosecha, recogen fruto, ¿sí? Al 30, al 60 y 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces, esto solamente es posible para los que la oyen, la reciben y la llevan a la práctica, ¿sí? Santiago nos invita a recibir esa palabra como una semilla que puede traer mucho fruto a tu vida. Y la Biblia nos habla mucho de ese fruto, ¿sí? La Biblia tiene muchos pasajes que nos hablan en relación a ese fruto que puede producir la semilla. Miren, vamos a Romanos 6:22, vamos a analizar algunas de esas citas. Romanos 6:22. Dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. A ver, ¿en quién de ustedes ya se cumplió lo primero? ¿Quiénes de ustedes ya han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios? Levanten su mano. ¿Sí? Bueno, hay muchos que no la están levantando. ¿Ok? Dice: hemos sido libertados del pecado. Lo estábamos recordando en la cena. El Señor nos ha libertado del pecado, nos ha lavado de todo pecado y nos ha hecho siervos suyos, ¿sí? Entonces, ahora podemos tener como fruto la santificación y como fin la vida eterna. El asunto está en que muchas veces nos quedamos solamente con que ya somos lavados del pecado, ya tengo la salvación y ya no me preocupo por la santificación, ¿sí? Ya no me preocupo por poner por obra lo que el Señor espera que yo haga en mi matrimonio, en mis relaciones con mis amigos, en mi relación con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, en el trabajo, en la sociedad. No, yo ya soy salvo, ¿sí? Pero mi relación con los demás está rota. Por todos lados salen conflictos,
Por todos lados se escucha que hay discusión, que hay pleitos, que hay problemas. Pues esto habla de que se ha descuidado. Esto habla de que solamente se han preocupado por una parte, ¿sí? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como un fruto de la palabra, nosotros vamos a tener salvación y vida eterna. Gálatas 5, 22 y 23. Nos habla del fruto del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí? Esos son los frutos que se deben ver en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Esos frutos deben acompañarnos en todo lo que hagamos, hermanos. Si tú has sido redimido por la palabra, si tú has sido salvado por nuestro Señor Jesucristo, se deben manifestar estos frutos. Es necesario que se vean estos frutos en nuestra vida: amor, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. ¿De qué habla? Pues de un carácter distinto en nuestras vidas. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor. Como es digno del Señor. ¿Así andamos? ¿Como es digno del Señor? ¿Así vivimos? ¿Así es la relación que tenemos con los demás en donde nos paramos? Para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nos habla de frutos de buenas obras, frutos con buenas obras, ¿sí? Eso es lo que pretende que produzca la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Santiago, que debe producir en nosotros el escuchar la palabra de Dios. Cuando la llevemos a la práctica, va a producir este tipo de cosas: frutos de toda buena obra, como es digno del Señor, como el Señor quiere que suceda. Eso es lo que espera de nosotros el Señor. ¿De acuerdo? El Señor espera que nuestra vida sea otra con el fruto de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, como pastores, nos hemos preocupado por presentar la palabra. Pero no tiremos a la basura el mensaje, no lo desechemos, no lo hagamos a un lado. Tenemos el mensaje de verdad, tenemos la palabra de Dios, y esa palabra de Dios nos puede bendecir, puede ser de mucha bendición para nuestras vidas, siempre y cuando nos dispongamos a llevarla a la práctica. Volvamos otra vez a nuestra cita base, versículos 22 y 24 de Santiago 1, dice: pero sed hacedores de la palabra. ¿Se dan cuenta cómo todo cae en esto? Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Tú puedes decir: soy creyente, pero en cómo vives es que se va a notar si realmente has creído.
Tú puedes decir, soy hijo de Dios, pero muchos te pueden desmentir, ¿eh? Muchos te pueden decir, pues no se nota, porque ve cómo hablas. Pareciera que sí, porque me citas la Biblia, pero ve cómo vives. ¿No ese es el señalamiento de muchos que no quieren creer? ¿No es ese el señalamiento de muchos que se niegan a pararse en una congregación y que no quieren formar parte de una congregación? ¿Saben por qué? Porque dicen, para ser como tú. O sea, ¿tú esperas que yo vaya a la iglesia cada 8 días para vivir así como tú vives? Es como vives que se va a notar si realmente has creído. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante saber lo que la palabra de Dios dice, pero más importante es obedecer esa palabra. Sí es importante saber lo que dice la palabra, pero más importante es que la llevemos a la práctica, que la vivamos. Entonces la exhortación no es solamente que recibas la palabra, ¿sí? Sino que seamos hacedores de la palabra, hermanos. Esto es muy importante. Este mensaje es muy importante, hermanos. Que este mensaje te defina. Mira, el Señor dice, o eres frío o eres caliente, porque tibio me das asco. Te voy a vomitar de mi boca. Entonces el Señor quiere que tú te definas. Sé hijo de Dios, pero vive como hijo de Dios. Dite creyente, pero camina como un creyente. Dite salvo, pero compórtate como alguien que ha creído que Jesucristo es el Señor de tu vida. Es muy importante que medites, que reflexiones, que te des cuenta cómo está tu vida. La eficacia que nuestro tiempo de estudio bíblico tiene o puede medirse es por el efecto que tiene en nuestra conducta, ¿sí? En nuestras actitudes, en cómo somos, en cómo hablamos, en cómo caminamos. No todos los que se dicen creyentes lo son. Perdón. No todos. Tú puedes decir soy creyente, pero no significa que lo seas. ¿Por qué? ¿Cómo aseguro esto? Bueno, pues dice la palabra, por sus frutos los conocerán. ¿Sí? Por cómo viven, por el testimonio que den, es que van a ser conocidos. Es por eso. No somos magos, no, solo Dios conoce los corazones, pero si tú vives como un impío, ¿cómo esperas que los demás crean que has creído? No hay diferencia. Tus hijos son igual de rebeldes que los que no conocen a Dios, son igual de desobedientes. Tú mismo. Viven en desorden, viven en pleitos, en prácticas deshonestas. Las personas así viven engañadas. Viven creyendo que son, pero no lo son. Por cómo viven, por cómo hablan, por cómo deciden, por cómo se visten, por cómo se comportan. El verdadero creyente, ¿por qué va a ser conocido? Por sus frutos. ¿Por qué? Han cambiado sus palabras. Ya no habla como habla antes. Ya no se expresa menospreciando a los demás y ofendiendo a los demás. Ya no se expresa con malas palabras.
tiene dominio propio, se controla ante las injusticias y ante las provocaciones. El verdadero creyente es conocido por sus frutos, vive alejado del mundo, estando en la iglesia y fuera de la iglesia. Porque aquí, hermanos, es fácil, ¿sí? Y por favor, hermanitos, yo les dije, mis amados hermanos, que íbamos a ser exhortados, ¿sí? Y esta exhortación es también para mí, es una exhortación para todos. Y lo que debemos hacer es humillarnos, disponernos a obedecer, disponernos a analizarnos, a ver si realmente esto es para mí. ¿Y cómo lo voy a ver? Pues trata de ver tu estilo de vida. ¿Tu estilo de vida ya es otro de como eras antes de venir a Cristo? ¿Ya es otro tu estilo de vida? ¿Estás lejos de los pleitos? ¿Estás lejos de los gritos? ¿Estás lejos de las tranzas, de las movidas chuecas? Eso es ya no querer vivir como vive el mundo, ¿sí? En divorcios, en fornicación, en lujuria, en placeres carnales, en vicios, en deudas. ¿Ya somos libres de eso? Gloria a Dios, gloria a Dios. El verdadero cristiano no es el que lee mucho la Biblia, ¿sí? Tú puedes leer cada año la Biblia, pero si no estás viviendo lo que esa palabra te está hablando, entonces has perdido el tiempo y vives engañado. El verdadero cristiano es conocido por sus frutos, por cómo vive, por cómo se comporta diariamente. ¿De acuerdo? Porque es una persona congruente con lo que ha creído, con lo que ha leído de la Biblia, y su estilo de vida está dirigido ¿a qué? A agradar a Dios, a obedecer a Dios, a tomarlo en cuenta en todo lo que dice como lo primero, como lo más importante. Pregunta: ¿pones en práctica lo que escuchas cada domingo, cada mensaje que recibes? ¿Lo estás poniendo en práctica? Hay un escritor, Grant Grisby, que dice algo muy interesante. Dice: demasiados cristianos marcan su Biblia, pero su Biblia nunca los marca a ellos. Está fuerte esta frase, ¿no? O sea, tu Biblia puede estar llena de notas, puede estar remarcada de colores, ¿sí? Puede estar casi cayéndose de todo lo que has leído y de todo lo que has marcado y de todo lo que has sobresaltado de ella. Pero ¿qué tanto esta Biblia está marcando tu vida y transformándola? ¿Estás viendo un cambio? ¿Estás viendo una transformación? ¿Tendrá la palabra poder para hacerlo? ¿No? ¿No tiene poder la palabra? Leímos al principio que salva. Bueno, ya dijimos que es una semilla, y una semilla debe ser cuidada, porque si no, ¿qué le pasa a esa semilla? Se ahoga, no va a crecer, no va a dar fruto, se va a quemar, se va a morir. Pero ahora está comparando la palabra con otra cosa. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Con qué la está comparando? Con un espejo, ¿sí? Un espejo, ¿para qué te sirve? Para verte, ¿no? ¿Y te engaña el espejo? Si ya estás así medio cachetón, medio pasadito de peso, como yo comprenderé, ¿el espejo me engañará? Espejito, espejito,
¿Te va a engañar? Te va a decir, tú eres el más guapo de todos. La verdad es que no. El espejo va a reflejar la realidad de lo que eres, ¿sí? Te vas a ver, se te van a ver, si ya tienes de mi edad para arriba, se te van a ver las patas de gallo, ya son casi patas de guajolote, se te van a notar las canas, ¿sí? Se va a notar. Bueno, la palabra de Dios es un espejo en el que tenemos que vernos y considerarnos, hermanos. Un espejo te dice la neta de lo que está reflejando. Un espejo te muestra si está sucio, si tu rostro está sucio, ¿sí? Considera en un espejo su rostro y se olvida y se va. Esto dice Santiago. Y lo que dice aquí es que este tipo de personas no están engañando a Dios, se están engañando a sí mismos. Imagínate que me reflejo en el espejo y me veo desnudo. Y digo, ay, ¿quién le va a hacer caso a este? Y me voy, pues voy a hacer el ridículo, ¿no? Me van a detener por andar enseñando mis miserias. Lo que dice aquí es que este tipo de personas realmente se están engañando a sí mismas, ¿sí? La palabra considerar es observar, es estudiar. La palabra considerar te va a ayudar a verte claramente, ¿sí? Por eso este hombre ve claramente y se va, se olvida de su rostro, y es un hombre que se engaña a sí mismo porque solo oye, pero no hace. Es alguien que ve que está mal, que algo está mal, pero no hace nada, se va. Engañándonos a nosotros mismos. Eso es lo que hacemos cuando actuamos de esta manera. Una cosa es que te engañe el enemigo, pero otra cosa más grave es que te autoengañes a ti mismo, ¿sí? Hay mucha diferencia. Que te engañen, que te vieron la cara, híjole, no me puse abusado. Pero que tú te autoengañes, que tú mismo te digas, todo está bien, no va a pasar nada, ándale pues. Imagínate que te autoengañes creyendo que eres algo que verdaderamente no eres. Que creas que vas a llegar a la presencia de Dios y que el Señor te va a decir, bienaventurado, bendito de mi Padre, porque eso dice la palabra que va a hacer. Pero ¿sabes también qué va a hacer? Te va a decir, yo no te conozco, ¿tú quién eres? No, Señor, acuérdate, yo iba allí no al Triunfo, allá con Gerardo Bravo. Yo no te conozco, a los del Triunfo los conozco, a ti no te conozco, ¿sí? Creyendo que somos algo que no somos, hermano. Por favor, no nos engañemos. No creamos que somos algo que no somos. Ve tu vida, reflexiona cómo estás, cómo está tu matrimonio, cómo están tus hijos, cómo está tu relación con los demás, cómo estás caminando, qué estás haciendo. Eso te va a decir si realmente eres. Los frutos te van a decir si verdaderamente eres. Y si no es así, no te engañes. ¿Te crees ser cristiano? Pues no tienes que vivir como impío. Si eres un cristiano, no tienes que vivir como impío. ¿Cómo viven los impíos? Pues juntándose en yugo desigual. Termina una relación, empiezan con otra. ¿Cuál es el problema? ¿No? Sus decisiones no están para nada apegadas a la palabra de Dios. El que no cree, ¿se va a preocupar por atender lo que dice la palabra? Lo que salga, como sea. Si termina su matrimonio, si no termina, no le importa. ¿Por qué? Porque no le importa la palabra de Dios. Pero si tú te consideras hijo de Dios, toma en cuenta lo que dice la palabra y
preocúpate si no lo estás viviendo. Se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Se va significa que es una persona superficial, de tal manera que no deja que la palabra penetre en su vida. Eso es cuando solo la oyes y te vas, pero no dejas que penetre en tu vida, no permites que produzca fruto, ¿sí? Vio que estaba mal su vida, escuchó el mensaje, lo confrontó con su pecado, se dio cuenta que era para él, era un mensaje en el cual tenía que arrepentirse, pero se fue y no hizo nada. Vio que Jesús tiene poder para cambiar, para transformar su vida, pero se va y no recibe ese poder. Qué triste, ¿no? Si alguien cree que puede oír y aprender de la palabra de Dios y luego salir y vivir como quiere, se está engañando a sí mismo. Oír y aprender la palabra cada domingo, hermano, no te hace acepto delante de Dios. Oír, solamente oír e irte sin hacer nada, sin preocuparte por lo que tienes que cambiar, sin arrepentirte, sin buscar a Dios, sin dejar lo malo, no sirve de nada. Eso no te hace acepto delante de Dios. Aunque hayas llegado a la oración, al estudio, a todo lo que hay, no sirve de nada. Dios no nos acepta por lo que estudiamos o por cuánto sabemos, ¿sí? Dios nos acepta por conocer y aceptar la palabra de Dios para obedecerla y para llevarla a cabo. En eso consiste la aceptación de Dios. Dios nos acepta porque nos confesamos y nos arrepentimos. Allí sí, Dios toma en cuenta lo que haces. ¿Sí? Si tú llegas aquí, escuchas la palabra, te confronta, te exhorta, te hace sentir que estás mal, el Espíritu te redarguye y eso te mueve a confesar tus pecados y a decirle al Señor que estás caminando mal y que quieres caminar mejor, eso el Señor sí lo acepta. Eso el Señor sí lo acepta de ti y te va a bendecir. Porque hay arrepentimiento. ¿Y saben qué es el arrepentimiento? Quiere decir que nos alejamos de nuestros pecados, de nuestra incorrecta forma de vivir y de caminar y nos volvemos a Dios. ¿Cuánto llevo de más? ¿Como media hora? ¿Más o menos? ¿10 minutos? Ok, llevo exactamente una hora con el mensaje. Regálenme, por favor, 3 minutos más. ¿Sí? La persona que solo oye y conoce la palabra, pero pronto se olvida y se ha ido, se engaña a sí mismo, ¿sí? Pero la persona que oye y hace la palabra de Dios va a ser bendecida. Valió la pena que te levantaras temprano si tú hoy escuchas la palabra, la aceptas y la vives, porque el Señor te va a bendecir. Vas a salir con mucha bendición de parte de Dios. Entonces, debemos continuar viviendo como dice la palabra. Si lo hacemos, entonces vamos a ser bendecidos y recibiremos felicidad abundante y eterna, hermanos. ¿Sí? Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Parece paradójico, ¿no? Que una ley pueda darnos libertad, pero la ley de Dios destaca nuestro pecado. Para eso sirve la ley y nos da la oportunidad
de pedir perdón. La ley te muestra que estás en pecado, pero te ayuda porque de allí puedes aceptar que estás mal y pedir perdón. Vamos a Romanos 7, versículos 7 y 8. Si quieren ya no lo busquen, bueno, ya está. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Los cristianos, hermanos, somos salvos por la gracia de Dios. ¿Están de acuerdo? No es por tus obras, no es por cumplir una ley. La salvación incluye dominio sobre el pecado, ¿sí? Y los creyentes somos libres para vivir como Dios se propuso que lo hiciéramos. Somos libres para hacerlo. Desde luego, pues eso no significa que seamos libres para hacer lo que nos plazca, ¿sí? Primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora somos libres, hermanos, para obedecer a Dios. Para eso el Señor nos ha dado libertad. Verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Cómo? Sí, no importa cuán espirituales nos sintamos, hermanos. Todos debemos cuidar nuestra lengua y nuestra manera de comportarnos. Con mucha facilidad criticamos y juzgamos. Con mucha facilidad nos atrevemos a hacer comentarios de las decisiones que toman otras personas. ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque nos creemos que nosotros estamos en lo correcto, pero muchas veces no es así. Y por eso juzgamos con tanta facilidad, y por eso tan fácilmente de lo que deciden los demás nos burlamos y decimos, ay. Pero muchas veces somos nosotros los que estamos en el error. Proverbios 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma. Para que esto nos ayude a pensar dos veces cuando vamos a levantar un juicio sobre otra persona. El que guarda su boca, guarda su alma, mas que el mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Primera de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y todas las detracciones. Muchas veces juzgamos y condenamos a otros. Fíjense lo que nos dice Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres un hacedor de la ley, sino un juez. Muchas veces en lo que estamos mal es en las maldiciones que decimos y cómo usamos las malas palabras. Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Salmos 34:13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Muchas veces participamos en conversaciones inapropiadas, en conversaciones provocativas y malsanas. Hablamos de otros. Tito 3:1-2 nos recuerda, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Sí? Cuando una persona es así,
No importa lo que esta persona piense, no importa cuánto sepa de doctrina, no importa cuánta experiencia tenga. Si esta persona no sabe refrenar su boca, esta persona se engaña a sí misma. Santiago 3:6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre vuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y último versículo, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarles sin mancha del mundo. Cualquiera que sea la necesidad de tus hermanos en la congregación, Dios espera que los visites, hermano. No es una labor del pastor solamente, es una labor de todos nosotros, ¿sí? Al cuidar de los desamparados, al aportar ayuda para ellos, estás poniendo la palabra de Dios en práctica, ¿sí? Cuando damos sin esperar recibir algo a cambio, mostramos lo que significa servir a los demás. Para mantenernos libres de la contaminación del mundo, debemos consagrarnos al sistema ético de la palabra moral de Cristo y no a la del mundo. No debemos conformarnos al sistema de valores de este mundo. ¿Oramos? Ay, Padre bendito. Sí, Señor, esta palabra es una palabra fuerte, es una palabra que nos sacude, es una palabra, Señor, que nos incomoda a todos, pero es una palabra que necesitamos. Es una palabra que deseamos, Señor, que nos haga tomar las decisiones y las acciones correctas para caminar como tú quieres, para poner por obra tu palabra, para ser verdaderos cristianos, verdaderos creyentes, y no vivir engañados, y no caminar como si lo fuéramos y no lo somos. Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia, pon temor en nosotros y danos de tu espíritu, Señor, porque solo con tu espíritu podemos caminar como es digno de ti, como tú deseas, como a ti te agrada. Llénanos de tu presencia, Señor. Reconocemos que hemos hecho lo malo. Reconocemos, Señor, que somos egoístas. Reconocemos que somos orgullosos, que somos soberbios. Sí, Señor, tu iglesia se ha entibiado, se ha apartado de ti, aunque pareciera estar presente muchas veces, Señor. Nuestro corazón está en otras cosas. Ten misericordia de nosotros, Señor. Vuelve tus ojos a nosotros y haz que nosotros caminemos de tu mano. Guíanos a toda verdad y condúcenos, Señor, con temor, que vivamos una vida verdadera, de verdaderos creyentes, de verdaderos hijos tuyos, y que podamos ser un testimonio viviente para los que nos rodean. Si esta ha sido la razón por la que no se convierten nuestros familiares, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros, que nos transformes y que les des una nueva oportunidad para que oigan tu mensaje, para que lo vean en nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias por su tiempo, hermanos. Dios les bendiga.